Buenas tardes, soy el maestro José Luis Ramírez. Hoy vengo a platicar con ustedes el tema de las normas APA, las cuales nos ayudan a la estandarización de nuestros escritos, ya sea de una investigación o bien para nuestras tesis que desarrollamos. Nos podemos apoyar en estas normas ya que son normas internacionales y de esta manera podemos tener escritos mucho más profesionales. Para esto me voy a apoyar en algunas presentaciones, las cuales vamos a empezar a estar manejando, como es la que a continuación vamos a ver, donde describiremos qué es una norma APA, que finalmente es un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología, con la finalidad de unificar la forma de presentación de sus trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado como son las tesis o de cualquier otro tipo de documento de investigación. Dentro de las generalidades que manejamos en las normas APA, tenemos algunas de estas como son el manejo de los márgenes, los cuales deben estar a 2.54 centímetros en toda la hoja. Al igual que también nos estandariza las sangrías, donde son 5 espacios en la primera línea de cada párrafo, así como el espaciado, que son textos dobles de espacio y alineado a la izquierda, exceptuando figuras y tablas, 2 espacios después del punto final de cada oración. De igual manera tenemos que nos estandariza el tipo de letra, nos estandariza esta letra al Times New Roman a un tamaño de 12, así como el tamaño de papel que debe ser carta. Bien, las aplicaciones de las normas APA, lenguaje y estilo, nos maneja que tenemos que manejar una formal redacción en tercera persona. En los trabajos de corte cualitativo, la redacción es en primera persona. Debemos evitar abreviaturas en todos nuestros trabajos, en su mayoría, así como la construcción de los párrafos, puntuación, uso de letras mayúsculas y minúsculas deben ajustarse a estas normas gramaticales. La construcción de párrafos deben ajustarse en un mínimo de 5 líneas y en un máximo de 12 líneas. Esto lo debemos de tener mucho en consideración cuando estemos desarrollando nuestros escritos. Hablemos de los gráficos y figuras. En las normas APA se debe tener en cuenta la formación para la presentación de figuras y gráficos. De la siguiente manera, se enumeran en forma consecutiva, por ejemplo, figura 3 o gráfico 4. Se pueden remitir a estos utilizando paréntesis, por ejemplo, como ver figura 3. Es algo que normalmente estamos manejando nosotros en nuestros escritos. La identificación de los gráficos, títulos y números se colocan en la parte inferior al margen izquierdo. El número de gráficos se describe en letra itálica o cursivas. Esto lo debemos de considerar mucho en la identificación de nuestros gráficos. Cuando hablamos de las citas y referencias de las normas APA, la utilización de las citas textuales, así como sus extensiones, deben estar plenamente justificadas. Si hablamos de las citas cortas, con menos de 40 palabras, se incorporan en el texto entre comillas. Esto lo debemos de tener muy en cuenta. Y el número de la página puede ir al final de la cita o al inicio, dependiendo de la redacción del encabezado. Para citas con más de 40 palabras, van en bloque, sin sangría en la primera línea y a espacio sencillo, y estas tenemos que considerar que no llevan comillas, que debemos de tener mucho en cuenta. El número de bloque de la cita lleva una sangría de 5, o en pocas palabras 5 espacios, para ambos lados. Debemos separar de los párrafos anteriores y posteriores por 2 espacios cada uno de ellos. Bien, las ideas del autor para clarificar la cita textual se escribe entre corchetes. Esto debemos de tener mucho en cuenta, ya que es una referencia muy importante en las normas APA. Todas las citas
realizadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias, cuidando la ortografía de los nombres de los autores y constatar muy bien el año. Cuando se cita de 3 o más autores, la primera vez debemos de nombrar a todos. Posteriormente, se escribe solo el apellido. Bien, algo que también nos maneja mucho la norma APA es el tipo y tamaño de letra, ¿sí? La cual se recomienda que el uso del tamaño de letra en general sea de 12 puntos y pueden ser dos tipos de letras, la Times Now Roman o la Courier New, que es las que podemos estar manejando. Para la alineación, de igual manera, tenemos una normatividad. Nos dice que la de título debe ser alineación centrada, todos los títulos, alineación centrada. La de textos debe ser alineación, una alineación justificada. Siempre tenemos que tener muy bien justificados nuestros textos. Y la de los subtítulos debe ser alineación a la izquierda, en mayúsculas iniciales, cursiva y alineado a la izquierda. Entonces debemos de tener mucho cuidado con nuestros títulos y subtítulos que nos maneja la norma. Bien, para elementos de referencia, vamos a tener una segunda presentación, la cual nos va a ayudar, a tener algunos ejemplos más claros cuando hacemos estos elementos de referencia. Hablamos de que, por ejemplo, podemos hacer una referencia de un libro, podemos hacer referencia de una página de internet, alguna liga. Entonces vamos a ver esta presentación, la cual nos ayuda a tener con mayor claridad cómo podemos de referenciar estos libros o estos textos. Regresamos nuevamente a la presentación, donde pues vamos a poder apreciar de manera un poquito más práctica cómo manejamos estas referencias. El primero es elementos de referencia de un libro, el cual, como lo vemos aquí, iniciamos con el apellido del autor, el cual lo podemos estar identificando aquí, la comilla, que es muy importante, así como la inicial del nombre del autor. No debemos de poner el nombre completo. Cerramos con un punto y entre paréntesis el año de publicación finalmente este libro, y por último el punto con el cual debemos cerrar nuestros elementos de referencia cuando vamos a referenciar un libro. Tenemos otro ejemplo que es elementos de referencia del título de un libro. Aquí, como lo vemos en el ejemplo, solo la primera letra es mayúscula. Es por eso que tenemos que estar realmente con toda la reglamentación de normas APA, teniéndola a un lado cuando estamos nosotros desarrollando nuestros escritos, porque cada uno de estos tiene diferentes formas de referenciarse. Como lo decíamos aquí en la referencia de un título de un libro, la primera letra es mayúscula, posteriormente viene todo el título, la cual se escribe en cursivas o itálicas, y si, como lo dice aquí, se indica entre paréntesis a partir de la segunda edición y cerramos con un punto. Entonces esta es la manera como vamos a hacer son los elementos de referencia de un libro. Otro ejemplo más que tenemos son los elementos de referencia de un lugar de edición editorial, donde debemos de manejar, como lo podemos observar aquí, la ciudad donde se editó la obra, aquí lo vemos en Caracas, 2 puntos, que es bien importante, y el nombre de la editorial que generó ese libro, y cerramos con un punto. Como se dan cuenta, cada elemento de referencia varía conforme a lo que estamos nosotros manejando, que puede ser un libro, puede ser, como lo vemos aquí, el lugar de edición y la editorial. Un ejemplo más que podremos estar manejando aquí son elementos de referencia completa de un libro. Fíjense cómo aquí tenemos varias combinaciones. Iniciamos ahora, en este caso, con el apellido del autor. Ya lo habíamos visto, que es la primera letra de su nombre, el año en cuando finalmente se publicó, y después viene en combinación con el título, en cursivas o itálicas completas del nombre del libro,
Así como finalmente hasta podemos ver que nosotros vamos a estar manejando de dónde se editó este libro. Entonces, fíjense cómo incluso nos maneja sangrías, que son muy importantes. Hay ocasiones que no manejamos sangrías. Bueno, pues si no tenemos el cuidado, estaríamos haciendo una mala referencia si no cuidamos estas sangrías, como lo estamos viendo en este momento. Por eso es que les voy a repetir que cuando estamos nosotros haciendo este tipo de trabajos, tenemos que tener ahí a la mano toda la normatividad de las normas APA para poderlas estar nosotros aplicando de forma correcta. Voy a ver por último otro ejemplo. Aquí nos estamos refiriendo a un libro de un autor institucional, el cual nos maneja que tenemos de tener el nombre del autor institucional, como lo vemos aquí. Viene el año, su puntuaje entre corchetes, posteriormente el título en cursivas o itálicas, así como cuidando otra vez que en la segunda línea tengamos una sangría, ¿sí? El nombre del libro y en este caso incluso dónde se generó este libro o editorial finalmente, ¿no? Entonces es por eso que les digo que cada una de estas referencias debemos estar nosotros identificándolos a través de esta normatividad. Tenemos varias más, cuando en este caso se tiene dos autores de referencia de ese libro, tenemos que tener el cuidado de que todo debe tener un orden y una secuencia. Aquí vemos que el primer apellido del primer autor debemos manejarlo, la primera inicial de su nombre, y que siempre debe ir por la conjunción, así como el apellido y nuevamente la inicial del segundo autor, y finalmente el año en cuanto se editó este libro, de corchetes, cuidando en que la referencia cumpla toda lo que es la indicación por parte de las normas APA. Y bueno, así tendríamos varios más, de 3 autores, cómo se debe hacer, de una revista impresa, de revistas electrónicas, en línea, ¿sí? De un CD, cómo se debe manejar. Con esto, ¿qué es lo que yo concluyo mencionándoles? Que es bien importante cuando nosotros hacemos nuestros escritos, sobre todo para tesis, que al final nosotros nos pongamos a revisar esos textos y podamos verificar que realmente estamos haciendo el uso correcto de las normas APA, ya que estas nos dan un orden y sobre todo que como son internacionales, nos estandarizan los trabajos que nos vamos a desarrollar. Pues de mi parte es todo, les agradezco mucho su atención y espero que con este pequeño video nos dé una idea de la importancia de las normas APA.